Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del TED por la BAI por darme la oportunidad de estar hoy aquí delante de todos vosotros. La verdad que es un momento muy especial para mí, estar rodeado de gente que quiero mucho y espero que lo paséis bien. Sí que os tengo que decir que en el momento en que contactaron conmigo, una de las cosas que más me aterraba era el tema de la charla de hoy. Yo, como bien sabéis, soy químico y estoy seguro que si ahora hiciera una encuesta entre todos vosotros y os preguntara acerca de la química, muchos me diríais que era la asignatura más terrorífica que tuvisteis cuando estabais estudiando. Entonces, la idea es no ser el primer conferenciante TED que consiga dormir a toda la audiencia, así que la intención es hacer una charla lo más amena posible y que, bueno, que en principio si podéis disfrutar de la charla y en principio poder conseguir o ver o cambiar vuestra opinión acerca de la química, pues sería todo un logro. Así que vamos a empezar con, primero, cuál es la percepción general que tiene la sociedad de la química. Si miramos, tenemos aquí una encuesta realizada por la Unión Europea en la cual había una pregunta que me ha llamado mucho la atención, que es una pregunta muy simple, y simplemente es si la gente cree que la química mejora la calidad de vida diaria de los seres humanos. Y como veis aquí, observamos que cerca del 50%, es decir, una de cada dos personas, cree que la química no tiene ninguna referencia, no permite la mejora de la calidad de vida diaria. Entonces, si conseguimos al final de esta charla, que por lo menos aquí en esta sala, este porcentaje sea un poquito más alto y sea mayor del 50%, yo ya me sentiría más que satisfecho. Otra pregunta que sale en la misma encuesta es, bueno, la opinión que tiene la gente acerca de distintos tipos de industria. Y tal y como veis aquí, tenemos industrias, por ejemplo, la electrónica, la alimentaria, el automóvil, que sacan notazas, que tienen notas prácticamente del notable, están cerca del 80%, una opinión favorable. Sin embargo, las relacionadas con la química, como la química o la petroquímica, tenemos notas que no llegamos ni al aprobado, están por debajo del 5. Bueno, esto cabría preguntarse por qué, a qué es debido esto. Si miramos, bueno, en los medios de comunicación, normalmente cuando sale alguna noticia relacionada con la industria química, normalmente son noticias que están relacionadas con la contaminación. Esto no ayudaría a la percepción de la química, pero además, si añadimos la presencia de accidentes graves que están relacionados con la industria química, todavía la percepción que tiene la gente es todavía peor. Aquí me gustaría resaltar, por ejemplo, en el caso del accidente, este accidente tuvo lugar en India, en Bhopal, y está considerado como el accidente de la industria química más grave de la historia. Y en él lo que tendríamos que tener en cuenta, aparte del proceso químico, que obviamente no tenemos riesgo cero, siempre hay un riesgo asociado a la industria química, aquí habría otros factores socioeconómicos que en principio también serían los desencadenantes de este tipo de accidentes, no solo la química. El por qué, en este caso, una industria, como pueda ser una industria muy importante, americana, no sé, vale, en principio se fueron a la India, y el motivo, ahí, aparte del proceso químico, tendríamos otros factores como es problemas de, perdón, en este caso tendríamos problemas a la hora de, bueno, el que estuviera aquí la industria química es el desencadenante, es porque la mano de obra es mucho más económica y además, bueno, en principio la legislación medioambiental es una legislación mucho más laxa y por tanto eso podría hacer un cóctel perfecto para desencadenar los problemas que estamos teniendo con la industria química. Lo que yo quiero resaltar es que la química en principio no es tan mala como se pinta. Y, en principio, detrás de los grandes avances que tenemos en nuestra sociedad, la química siempre está detrás de ella. ¿Por qué? Porque, en principio, hemos podido desarrollar, en el caso del transporte, combustibles que, en principio, nos permiten ser más eficientes a la hora de movernos a lo largo del mundo. También, en el caso de la agricultura, hemos sido capaces de desarrollar fertilizantes y abonos que hacen que nuestras producciones sean muchísimo más eficientes. Y, por ejemplo, en el caso de la medicina, todo el mundo sabe que todas las en principio, por ejemplo, pastillas que utilizamos están formadas por productos químicos que hacen que, en principio, nuestra vida sea mejor. Bien, si en principio tenemos en cuenta que la química nos favorece o sea que tengamos una mejor nivel o calidad de vida,
en este caso, lo que tendríamos que ver es si realmente esos avances que nos está permitiendo la química podemos tener una sociedad sostenible. Si nos miramos y hacemos una pequeña encuesta entre todos vosotros, en principio, muchos de vosotros me diríais 4 problemas de sostenibilidad que tendríamos actualmente en nuestra sociedad. Y estos 4 problemas podrían ser un flujo de vehículos elevado, podría ser emisiones contaminantes, peligro de accidentes y, por ejemplo, molestia de ruidos y olores. Todo esto, cualquiera podría decirme que se refiere a una sociedad actual, a cualquier sociedad o a cualquier ciudad actual en su ciudad moderna, como por ejemplo podría ser Nueva York. Pero si yo os digo que estos mismos problemas ya los teníamos en Nueva York, pero en el siglo XIX. Y si veis, tendríamos 200.000 caballos, donde estaríamos generando 7,5 millones de litros de orina y 75.000 toneladas de estiércol. Todo eso, evidentemente, generaría una sociedad que no sería sostenible. Y esto ya, en aquel momento, en el periódico Times, se venía diciendo que en los siguientes 50 años, no sería sostenible la sociedad porque podríamos generar un total de unos 3 metros de, en este caso, digamos, estiércol en toda la ciudad. Por lo tanto, en este caso, la sociedad lo que tiene que buscar es intentar solucionar esa crisis que teníamos en el siglo XIX y para hacerlo lo que hacemos, o lo que vino la sociedad, en principio, bueno, la sociedad química, la química, la ingeniería y bueno, consiguen desarrollar el automóvil con el motor de combustión en el siglo XIX. Y esta solución a la sociedad, a los problemas que teníamos actualmente, nos traen a los problemas actuales del siglo XXI, donde, si os fijáis, tenemos exactamente los mismos problemas que teníamos anteriormente, pero además ahora vamos a añadir el problema energético, porque tenemos los combustibles que tenemos que utilizar para nuestros vehículos. Si miramos los mayores problemas que tenemos en los próximos 50 años, el profesor Smalley lo que vio es que teníamos una lista de 10 problemas en los cuales tendríamos desde la energía, medio ambiente, pobreza, terrorismo, etcétera. Y, en principio, la química, la industria química, estaría relacionada con la energía y con el medio ambiente, pero además tenemos una lista de problemas que no serían individuales, sino que habrían relaciones entre cada una de ellas. De manera que, por ejemplo, tenemos ahí el caso de que, en caso de la energía, podríamos tener problemas de guerra, porque todo el mundo sabe que cuando tenemos un problema energético o que tenemos que intentar desarrollar un medio energético, en principio, tenemos una serie de problemas. El consumo energético actual mundial se basa en principio, las fuentes no renovables. Tendríamos las fuentes no renovables, estaría petróleo, carbón y gas natural en la actualidad, y estas serían los que en principio estarían, serían los que el consumo energético mundial estaría basado en 3 fuentes no renovables, que sería el petróleo, el carbón y el gas natural, y también, aquí vemos en la actualidad, tendríamos las fuentes renovables que en principio no llegarían a alcanzar la misma capacidad que estamos teniendo con las fuentes no renovables. Si miramos el futuro, las proyecciones para los próximos 50 años, podríamos observar que la perspectiva futura con las fuentes no renovables seguiríamos dependiendo absolutamente de este tipo de fuentes, pero el objetivo es que las fuentes renovables puedan alcanzar también una perspectiva mucho mayor. Si miramos la sostenibilidad actual, el consumo energético, tenemos una serie de ventajas, que sería el desarrollo económico y una calidad de vida. A mayor consumo energético esperaríamos tener un mayor desarrollo económico y una mejor calidad de vida. Sin embargo, van a aparecer una serie de problemas cuando estemos trabajando con las fuentes no renovables, que son las fuentes, en principio, que tenemos más, o que son las que más se van a utilizar. Y vamos a tener 2 series de problemas. Por un lado, tendríamos el abastecimiento de las fuentes no renovables, que sería el petróleo y el carbón, y este problema de abastecimiento, en principio, también tendría un problema de fluctuación del precio del petróleo, debido a que somos altamente dependientes, en el caso de España, donde tenemos un 80% de dependencia con las fuentes no renovables. Además de los problemas de abastecimiento, podríamos tener problemas de medio ambiente y todo el mundo ve los problemas de contaminación medioambiental que vendrán asociados al uso de las fuentes no renovables.
¿Qué posibles alternativas nos planteamos desde el punto de vista químico para intentar mejorar este uso de las fuentes no renovables y de las fuentes alternativas? Pues en principio las opciones para mejorar y ser más sostenibles de cara a un futuro, tenemos 3 posibles alternativas. Por un lado, mejorar la eficiencia del procesamiento de las fuentes no renovables, es decir, lo que queremos es partir de una fuente no renovable y ser más eficientes para obtener una mayor cantidad de productos a partir de estas fuentes no renovables, reducir el impacto de las fuentes no renovables en el medio ambiente y posteriormente y finalmente intentar desarrollar otras fuentes de energía que sean renovables. Aquí sería, bueno, en principio el objetivo final de estos tres casos, que es lo que nosotros queremos, es desarrollar procesos catalíticos que permitan, bueno, en principio, mejorar esas producciones y en este caso sería acelerar una reacción química utilizando una sustancia que no se consuma en dicha reacción y, bueno, que sea lo más selectiva posible hacia la formación de los productos deseados. El 90% de los productos de las reacciones químicas que suceden en la industria son procesos catalíticos. Esto quiere decir que necesita una sustancia que acelere la velocidad de la reacción y se forme el producto que nos interese. Y para que veáis la importancia que tiene ese mercado de catalizadores, veríamos que en el caso de los catalizadores solo en Europa tendríamos cerca de 5 billones de euros que estaría el mercado catalítico y de diseño y síntesis de materiales catalíticos. De todos estos catalizadores, las zeolitas son los materiales que en principio tienen un mayor interés en el uso de estos como catalizadores y tenemos cerca del 20% de la economía global de la preparación de los catalizadores. ¿Qué es una zeolita? Las zeolitas son materiales cristalinos microporosos. ¿Y eso qué quiere decir? En principio, lo que estaríamos hablando de un material que tiene una estructura muy definida, con unos poros muy pequeñitos, donde en principio seríamos capaces de controlar ese tamaño para que las moléculas, por su tamaño, puedan difundir, entrar y salir en el interior de los poros. Vemos que el tamaño y la relación entre los poros, ese tamaño de 4,10 angstroms, podríamos ver que la relación de escala entre un balón y la escala de tierra, que sería de 1 por 10 a la 7, sería la misma si pudiéramos transferirla desde el balón al tamaño de lo que sería el canal de una zeolita. Esa zeolita, que en principio, ¿cómo funcionaría? Bien, esos tamaños de poro en principio os dejarían difundir y seleccionar las moléculas en función del tamaño de las moléculas. Y para no complicarnos, veríamos que una molécula, por ejemplo, podría ser una mezcla de moléculas de distinto tamaño. Pensando, por ejemplo, de las moléculas grandes, que podría ser como un mamá pato, y unas moléculas pequeñas, como serían los patitos. En función del tamaño, estas zeolitas van a poder discriminar por el tamaño, de manera que podrán entrar de manera preferente aquellas que mejor se asemejen al tamaño de las zeolitas. Y, bueno, pues en principio aquellas moléculas con tamaño más pequeño podrán difundir en el interior de los materiales y podrán reaccionar y transformarse en el interior de esos poros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿cómo podemos sintetizar estas zeolitas? Estas zeolitas, en principio, son muy sencillas de preparar y lo que tendríamos que hacer es simplemente coger todas las especies que necesitamos para transformarlas y tener el material cristalino y, bueno, simplemente ordenarlos de manera que podamos construir en 3 dimensiones una estructura, pues igual que hacíamos cuando éramos pequeños con el tente y obteníamos un material, por ejemplo, construíamos un barco o una casa. En este caso sería lo mismo, es decir, nosotros lo que tendríamos que hacer es seleccionar cada una de estas especies, colocarlas en el medio de reacción y hacer que reaccionaran de manera que fueran y se construyeran en una red tridireccional, como pueda ser en el caso que teníamos un barco, en este caso construiríamos una zeolita. ¿Qué es lo que haría la zeolita? La zeolita, en principio, podríamos controlar el tamaño de esos poros, de manera que en función de la selección de una plantilla que nos permitiera dar la forma a ese material, en principio nosotros podríamos controlar el tamaño de esos poros y de manera selectiva lo que haríamos sería podríamos controlar que las moléculas que queremos hacer reaccionar pudieran entrar preferentemente en el interior de los poros en función de su tamaño y solo haríamos reaccionar aquellas que realmente nos interesen. ¿Y qué podríamos hacer con estos materiales? Pues podríamos aplicarlos a distintas cosas. Y hemos dicho que si queremos ser sostenibles tenemos que hacer
tenemos que intentar mejorar 3 tipos de aplicaciones. Y esas aplicaciones serían, por un lado, la eficiencia de las fuentes no renovables, es decir, de las fuentes que partimos, que podemos utilizar, recordar, carbón, petróleo y gas natural, teníamos que seleccionarlas e intentar obtener un mayor beneficio de ellas mismas, ¿vale? Transformarlas de manera más eficiente a los productos que realmente nos interesen. Una segunda, reducir el impacto que tiene el uso de esas fuentes no renovables, porque, como bien sabéis, esas fuentes no renovables estamos generando, por ejemplo, gases de efecto invernadero, y esos gases de efecto invernadero lo que están haciendo es, en cierta manera, incrementar la temperatura de la Tierra y estamos teniendo problemas serios medioambientalmente. Aparte de esos dos, tendríamos un tercero, que hemos dicho que las fuentes no renovables, en principio, van a estar por detrás, las fuentes renovables van a estar un poquito por detrás de las fuentes no renovables, pero, en principio, si podemos hacer un pequeño esfuerzo y mejorar la preparación o la transformación de esas fuentes en materiales y en productos que realmente nos interesen, en principio podríamos contener o podríamos permitir obtener, en principio, unas sociedades más sostenibles. Si ese es el caso, ¿por qué no vamos a intentar buscar 3 ejemplos en los cuales seleccionamos las zeolitas y las apliquemos a esos 3 casos concretos, que son los que en principio nos permitirán ser más sostenibles de cara al futuro? Entonces empezaremos, por un lado, por las fuentes no renovables. Si miráis, en el caso de un barril de petróleo, tenemos una serie de productos a partir de ese barril de petróleo. Entonces tendremos, por un lado, los 2 productos principales estarán, por un lado, la gasolina y, por otro, el diésel. Y entre medias vamos a tener otra serie de productos. ¿Por qué no? Si somos capaces de diseñar unos materiales, unos catalizadores que nos permitan ser más eficientes, ¿por qué no podemos transformar algunos de esos productos en otros que sean más interesantes para nuestra sociedad? Y en ese caso vamos a mirar cuál es la perspectiva que tenemos actualmente en cuanto a la demanda de combustibles. Si miráis la demanda de combustibles, por un lado, vemos que obviamente necesitamos gasolina, pero si os fijáis, en este caso la demanda de diésel es mayor que la de gasolina. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no intentamos cambiar la producción de ese barril de diésel hacia los productos que están más demandados por la sociedad, como puede ser el diésel? Si ese es el caso, vamos a intentar diseñar unos materiales que nos permitan transformar algunos de los productos que están en la zona naranjita y poder obtener mayor cantidad de producto que sería del color azul, que sería en el rango del diésel. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. ¿Por qué no pillamos algunas corrientes que están en el medio de la zona naranja, como puedan ser la formación de aromáticos, que son de este tamaño, un poquito más grandes, y otros, que serían las naftas olefínicas, son moléculas lineales más pequeñas, pero que en principio también estarían en esa zona azul, en esa zona naranja, perdón. Si las ponemos en contacto con un catalizador adecuado, podríamos obtener productos que estarían en el rango del diésel, en la zona azulita, y por tanto obtendríamos una mayor cantidad de los productos que realmente nos interesan. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. A la hora de diseñar esos catalizadores, que hemos dicho que las zeolitas pueden ser unos catalizadores adecuados para ello, ¿por qué no diseñamos unas moléculas, unos templates que nos permitan tener unos poros de distinto tamaño, más grandes, más pequeños, de manera que, por ejemplo, podamos tener autopistas más grandes donde las moléculas más grandes puedan difundir y otras moléculas más pequeñas, otros canales más pequeños donde las moléculas más pequeñas también puedan difundir. De manera que al interactuar en las intersecciones de los mismos, poder obtener una mayor cantidad de productos en el rango del diésel, que es lo que realmente nos interesaría. Si ese es el caso, podemos obtener la zeolita ITQ39 y vemos que la cantidad de diésel producido es mucho mayor que la que tendríamos por catalizadores comerciales. Este proceso ha sido patentado y transferido a una multinacional que actualmente está trabajando con este tipo de productos. Vamos a un segundo ejemplo. Teníamos un ejemplo que era mejorar las fuentes no renovables hacia productos que realmente nos interesan. Pero sabemos que esas fuentes no renovables lo que van a obtener es la formación de, en principio, unos productos que van a ser dañinos para nuestro medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no intentamos reducir el impacto que tienen en el medio ambiente esos productos? Bueno, como hemos comentado anteriormente, uno de los productos que estamos obteniendo y que son muy negativos para nuestro medio ambiente son la formación de los gases de efecto invernadero. Estos gases mayoritariamente son CO2, metano y óxido de nitrógeno. Lo que veis es que, en principio, todos estos gases se acumulan en la atmósfera, la energía solar llega, pero luego no puede disiparse, de manera que la temperatura global en la Tierra empieza a incrementar. ¿De acuerdo? Empieza a incrementarse. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que primero que tenemos que hacer es reducir la formación de ese tipo de productos. Entonces, para ello, si veis, el caso del NOx es uno de los mayores contaminantes actuales y ya
la administración está intentando reducir la formación de este producto, de manera que para 2015-2016 prácticamente tiene que desaparecer la formación de estos productos en la atmósfera. ¿Cómo lo podemos hacer o de dónde provienen estos gases? Estos gases provienen mayoritariamente del transporte. Si vemos el transporte, en principio en nuestros coches, en los tubos de escape, estamos generando esos óxidos de nitrógeno. Y esos óxidos de nitrógeno, en principio, tenemos que intentar reducirlos, ¿vale? Si los podemos reducir, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues volvemos a las zeolitas, volvemos a esos materiales cristalinos ordenados, donde de manera selectiva tenemos que ser capaces de poner en su interior unas bolitas, que llamamos como átomos de cobre, ¿de acuerdo? Que esas bolitas, en principio, pueden hacer de manera selectiva la transformación de ese NOx hacia moléculas de nitrógeno y agua que son inocuas para el medio ambiente. No es trivial meter eso dentro de las zeolitas, de esos catalizadores que tienen más de un 20% de la importancia en el diseño de todos los catalizadores a nivel mundial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Recordaros que tenemos esas moléculas orgánicas, que son el efecto plantilla. Pues ¿por qué no? A la hora de meter esas plantillas, en lugar de meterlas simplemente como una sustancia orgánica, no envolvemos ese orgánico sobre esas bolitas de metal, de cobre, de manera que las protegemos, las envolvemos, las metemos en el medio de síntesis, de manera que se atrapen en el interior de las cavidades de los materiales cristalinos. Si tenemos eso así, está de lujo, porque podemos obtener una buena distribución de los metales y para obtenerlos de manera selectiva y dentro, lo único que tenemos que hacer es quemar, calcinar, eliminar el orgánico y tendremos las bolitas muy bien distribuidas en el interior de los poros. Si eso es así, vemos que la selectividad y la formación y la transformación de los gases NOx prácticamente desaparecen en el tubo de escape, formando de manera selectiva nitrógeno y agua. Esto ha dado lugar a una serie de patentes que han sido transferidas a una multinacional y en la actualidad están trabajando su comercialización. Y recordar que teníamos tres ejemplos. Teníamos fuentes no renovables, intentar mejorar el tema del medio ambiente y una tercera fuente, que sería las fuentes renovables, que es donde tenemos que hacer un esfuerzo prioritario actualmente los científicos. Y es donde hemos empezado a trabajar también nosotros, también trabajando con las zeolitas, y el objetivo al final, también la química está detrás de todo esto. Lo que se interesa, por ejemplo, o lo que interesa dentro de la energía fotovoltaica es tomar la energía que viene del sol, esa energía llega a un material, en este caso un material químico, un material semiconductor, que no deja de ser un metal, la energía la absorbe, se transforma y lo que hace es separar el electrón que está dentro de ese metal y ese electrón empieza a circular. Al transformar y a moverse ese electrón, genera la corriente eléctrica, ¿vale? Y de ahí podemos sacar energía a partir de ahí. Pues bueno, de manera muy sencilla, y lo que estamos trabajando actualmente es intentar encapsular esas bolitas, esos metales específicos dentro de los materiales cristalinos porosos, de manera que sea una encapsulación muy eficiente y permitan tener unas altas eficiencias a la formación de, en este caso, de una alta corriente eléctrica a partir de la energía solar. Bueno, ese es el futuro, eso es lo que vamos a hacer, lo que estamos intentando trabajar y, bueno, simplemente, y ya para acabar, deciros que la química está detrás de muchos de los avances que tenemos en la actualidad, que la química no es tan mala como la pintan y que si somos capaces de hacer una buena química y utilizarla de manera eficiente, podemos hacer que nuestras sociedades sean mucho más sostenibles, al igual que en el siglo XIX, cuando teníamos los problemas de sostenibilidad, que en aquel momento era por los excrementos de los caballos, el avance de la química, de la industria, lo que permitió fue transformar los problemas que teníamos entonces a una sociedad más sostenible, que en la actualidad lo que hemos hecho es esa sostenibilidad, esa mejora que se hizo en el siglo XIX y nos trajo los problemas que tenemos actualmente, que son los que están relacionados sobre todo con energía y medio ambiente. Si nosotros somos capaces de utilizar las fuentes y la accesibilidad, la química que tenemos actualmente y transformar y utilizarla de manera selectiva para los problemas actuales, seguramente en los próximos años podremos mejorar y favorecer la sostenibilidad actual de nuestras sociedades. Muchas gracias.